Vamos a hablar de neurociencias. Ya estamos conectados por vía telefónica con Juan Bassen, psicoanalista, especialista en psiquiatría infantil y miembro del Comité Ejecutivo de Fórum Infancias. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, también tenemos acá unos compañeros y compañeras del Distrito 20 que quizás también te van a hacer alguna pregunta. Pero cómo no. Bueno, lo primero que te queremos preguntar es, en relación a las neurociencias, ¿no? ¿De qué tipo de conocimiento estamos hablando? ¿Qué son? ¿Son muchas ciencias? ¿Qué nos podrían decir al respecto? Buena pregunta. En principio, lo que se, incluso definido por ellos, por algunos de sus representantes más lúcidos, me parece, ellos plantean que es un conjunto de prácticas y disciplinas del campo científico, pero que no son absolutamente homogéneas, ni tampoco tienen una sola dirección, sino como que hay multiplicidad de campos de investigación que terminan reunidos bajo ese nombre, en donde, por ejemplo, se puede investigar parálisis cerebral, depresión, trastornos del aprendizaje, o lo que ellos llaman dislexia. Digamos, hay una cantidad muy diversa y muy diferente de situaciones y cuadros que caen bajo esa órbita de investigación, así como también están todas las investigaciones de la psicofarmacología, que tienen que ver con la producción de nuevos fármacos, la investigación de los mecanismos de acción. En conjunto, ese conjunto muy vasto y muy heterogéneo suele recibir el nombre de las neurociencias, y en la práctica lo que ha producido, y eso es obvio, es evidente y todos lo podemos percibir, es como una retórica muy fuerte, muy intensa, muy abarcativa, que toma, digamos, va como tomando intervención en prácticamente todos los campos de la vida cotidiana, desde el amor, el aprendizaje, obviamente la salud, pero se extiende mucho más allá de lo que sería su campo inicial, que serían las problemáticas de salud, salud neurológica, salud mental, ¿no? Se han extendido mucho, y hay ejemplos hasta divertidos de eso. Bueno, eso es interesante porque es un campo muy amplio, no solamente destinado al campo educativo. Me acordaba cuando venía para acá, Juan, que Rita Segato dice que hay regiones del planeta que producen conocimientos y otras regiones del planeta que lo consumen. Vos recién hablabas de referentes teóricos. Me pregunto quiénes son, cuál es su nacionalidad, de dónde vienen. Mira, a ver, pues sabes que no hay, es tan heterogéneo que yo diría que no hay una figura rutilante en el campo de las neurociencias, no hay así. Y además hay como distintas vertientes en donde quizás no hay justamente coincidencias, ¿no? Pero yo creo que, bueno, evidentemente si nos ponemos a pensar en nuestro país, la figura que ha saltado del campo de las ciencias al campo de la difusión y la política es Facundo Manes, sería como la figura aquí en la Argentina. No te podría decir que haya figuras así como muy rutilantes en otros países que yo conozca, que uno diga, mira, sale un artículo de tal y todos corremos a leerlo, claro, ¿no? Claro. Bien. Bueno, y después también tenía otra frase acá que dice, de Darío, el filósofo, dice: la verdad es un gran cómplice del poder. El poder se instala haciendo pasar como verdadero su propio interés. Y no hay poder más eficiente que aquel que no se ve. Y me preguntaba, ¿qué intereses hay detrás de las neurociencias, digamos? Porque nos resultan problemáticas cuando se aplican directamente así en el ámbito educativo, en relación sobre todo a lo que es la medicalización o la patologización de la infancia. Claro. Bueno, eso que dice Darío está tomado de Nietzsche, que planteaba algo así como no es tan importante lo que se dice, o saber qué se dice, sino la pregunta sería algo así como quién lo dice, claro, y por qué lo dice, ¿no? Y bueno, y ahí vendría qué intereses en juego hay. Ahora, respecto una pequeña, lo que vos decías respecto a la incursión en el campo educativo, digamos, yo... El último libro que escribí que apunta justamente a esto, que es el subtítulo es algo así como Cuando las neurociencias descarrilan, y se llama Niños o Cerebros, apunta justamente a un cartel que estaba en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires que decía el cerebro va a la escuela, ¿no? Una publicidad de una campaña educativa.
programas y estrategias. Y yo decía, bueno, claro, está muy bien que el chico vaya, cuando va a la escuela, vaya con el cerebro puesto, pero reducir el chico al cerebro, digamos, es como despojarlo de historia, de contexto, de corporalidad incluso, de una cantidad de cuestiones ligadas a la época y a la cultura que son como terminan como reduciendo, por un lado, las posibilidades de comprensión de las distintas situaciones al descontextuarlas, y por otro lado, reduciendo también las posibilidades de intervención, porque se trataría de intervenir directa o indirectamente sobre el cerebro. Entonces, ahí tendríamos como una limitación, inclusive, tanto en el abordaje intelectual, de cómo pensar, como también cómo intervenir. Entonces, ahí es donde viene, hay otra anécdota que decía graciosa de un psiquiatra norteamericano que se llama Kishkal, que planteaba que estar enamorado más de 6 meses empieza a ser considerado patológico, y entonces había, digamos, propuesto la utilización de una spray nasal que neutralizaba los efectos de una sustancia que es la oxitocina, que está involucrada en los procesos de enamoramiento. Entonces uno se daría 2 o 3 saques de ese spray y el príncipe volvería a ser el sapo y la princesa dejaría de serlo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que te rayan lo gracioso y que son criticadas inclusive dentro del mismo campo de las neurociencias, porque ahí hay mucho debate también. Bueno, estas son las que me parece a mí que merecen el calificativo de descarrilamiento, ¿no? Claro. Justo lo que comentaste era una de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? ¿Qué concepción de sujeto está detrás de las neurociencias o del DSM? Justamente porque parecen que son sujetos sin historia, sin lugar de origen, sin género, sin color, ¿no? Y hay como una amputación así de toda esta cantidad de cuestiones que hacen a la constitución de un alguien, y el cerebro, digamos, la conciencia como tal, no funciona nunca sola, volcada sobre sí, sobre las patitas de las neuronas. En general siempre la conciencia, que sería como el emergente, digamos, subjetivo del cerebro en los humanos, siempre es conciencia de algo. Entonces en la medida en que uno habla de conciencia, está hablando de una relación, de una relación con un otro, de alguien, no de un qué, porque justamente el procedimiento al cual vos apuntás, me parece, en tu pregunta, es que se termina pensando al cerebro como un ente y no como un ser, ¿no? Que tiene toda una historia, un desarrollo, una vida, y se lo piensa en términos como técnicos, y se piensa la intervención en términos técnicos. Bueno, ¿cuántos neurotransmisores se liberan en un espacio sináptico? Y si yo bloqueo tal o cual, ¿qué efecto tendrá? Como una operatoria muy técnica, ¿no? Me parece que ahí se despoja de esto que estamos diciendo, la intervención. Claro, como un sujeto como universal, ¿no? Entonces esto es aplicable para cualquiera, en cualquier contexto. Sí, claro, exactamente. O sea, en todo caso habrá, bueno, viste que hay toda una discusión, se levantó una cierta polvareda sobre si se podía considerar que haya cerebros de pobres y cerebros de personas que no eran pobres, ¿no? A ver, eso así planteado es una bestialidad. Lo que sí corresponde investigar es cuáles son los daños que produce en la subjetividad y en el cerebro una mala alimentación, condiciones horribles de vida desde el comienzo de la existencia, una cantidad de cosas que indudablemente producen una enorme desventaja de partida en muchos chicos, por ejemplo, que nacen en condiciones desfavorables, y eso tiene su impacto, su inscripción también en la corporalidad y también en el cerebro, pero eso no hace a un modelo de un cerebro de uno o de otro, ¿no? Ahora, Juan, ¿cómo explicas el interés que despiertan las neurociencias en el ámbito educativo, o qué problemáticas crees o demandas vienen a atender? Mira,
no solo, bueno, te lo traslado un poquito del campo de salud mental a lo educativo, porque creo que hay un fenómeno común. Un colega me decía en broma, yo prefiero que no me hablen mucho, cuando hablaba de las consultas que te recibía en su consultorio, en su consulta. Yo prefiero que no hablen mucho. Si me hablan mucho, me confunden el diagnóstico, ¿no? Entonces, claro. Esto tiene que ver con, digamos, el agotamiento, algo así como, tanto tengo que escuchar, tanto tengo que pensar, tantos factores, tantas determinaciones o influencias tengo que considerar. Entonces, si nosotros encontramos una disciplina que arma un discurso que nos dice, mira, el problema está acá, es el área y la solución pasa por estas intervenciones, eso genera un gran alivio. Y yo creo que en el campo de la educación hay un enorme agotamiento ante lo que te diría la heterogeneidad y dificultad que plantean los chicos hoy, que es mayor, me parece mayor que la que se planteaba hace años atrás, porque había todo un proceso previo de homogeneización muy fuerte y efectivo, que hacía que los chicos como que se estandarizaran mucho más, por ejemplo, en su rol o figura de alumnos. Entonces, al romperse eso y al haber una explosión, como yo en una charla que di hace poco se llamaba aulas heterogéneas, bueno, eso crea como desconcierto, por un lado sorpresa, asombro, curiosidad, ganas de cosas nuevas, y por otro lado fastidio, irritación, digamos, como que sacan al docente de su lugar, a las escuelas las ponen en condiciones de incomodidad, y yo creo que entonces la posibilidad de que venga alguien y diga, ya, tales o cuales intervenciones o tales o cuales medicamentos podrían resolver esto, y eso lleva a que entonces las escuelas, esto no lo digo yo, lo dice por ejemplo Alain Frances en Estados Unidos, que es un crítico del último DSM, aunque fue el autor del anterior. Él dice, el error y la explosión de diagnósticos, por ejemplo, dice el de síndrome de Asperger y otros en Estados Unidos, tiene que ver con que las escuelas los gabinetes pasan a ser como instancias cuasi médicas. Entonces, en vez de pensar estrategias educativas para un alumno, se piensan estrategias médico-neuropsicofarmacológicas para un paciente, para un caso, que sería, como dicen los docentes, en mi aula tengo 30 alumnos y 3 casos, ¿no? Entonces, cuando estamos preguntando qué son esos casos, bueno, esos casos han perdido su condición de alumno, y para el docente, para el maestro, es como que pasan a ser un territorio del cual otro tiene que venir a ocuparse. Y ahí entonces, plin, 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 aparece la intervención o la convocatoria a las neurociencias, que ojo, en muchos casos de chicos con dificultades muy serias, intervenir desde el punto de vista psicoterapéutico, psicofarmacológico puede ser muy necesario, pero me parece que lo que se pierde es la brújula de seguir pensando a ese chico como alumno, seguir pensándolo en tanto estrategias, en tanto qué tiene que hacer la escuela incluso para modificarse ella misma en relación a estas problemáticas. Claro. Y ahora, Juan, ¿y qué otras consecuencias trae la aplicación o la implementación de esta mirada, de estos discursos, de estas prácticas en las escuelas o sobre los estudiantes, sobre los alumnos? Trae, por un lado, que sobrevuele una cantidad de nombres que yo he llamado como una epidemia de nombres impropios, que tienen que ver con lo que se suele llamar trastorno por déficit de atención, o en inglés ADD, con la dislexia, con otros nombres impropios de los chicos, lo que en su momento se llamó horriblemente trastorno generalizado del desarrollo, o trastorno del espectro autista ahora, que empiezan a tener como una extensión indebida, indudablemente, por el caso, digamos, antes un cuadro de autismo tenía una frecuencia
que podría decirse de 1 en 2000 para hacer un número redondo, sí. Y ahora estamos hablando de 1 en 50. Entonces antes había un chico autista, a lo mejor 1 en una escuela grande, y ahora hay casi 1 por aula. Entonces esto no es que los chicos han cambiado, aunque sí han cambiado un poco, las familias y la cultura ha cambiado, pero hace a que haya una presencia en las aulas de todos estos nombres corporizados en chicos. Claro. Eso es el primer impacto. Y después vendría la consideración de, bueno, a ver, ¿qué validez tienen estos cuadros? Que eso ya es una discusión que nosotros desde el Foro Infancia damos permanentemente. La poca validez de ciertos nombres como trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención, trastornos dislexia, por ejemplo. Todos estos nombres los hemos venido cuestionando en su validez clínica y educativa. Acá, Juan, una compañera, Vanessa Casal, supervisora de primaria, te quiere hacer una pregunta. Adelante, Vanessa. Hola, Juan, buen día. Hola, buen día. La verdad, un placer escucharte. Viste que, no sé si nos escuchaste en el momento anterior, nosotros hablábamos de muy buenas prácticas de maestros y escuelas. En general, cuando se habla del impacto de las neurociencias y de esta cuestión tan atractiva que tiene este discurso y todas estas palabras y estas denominaciones para que el maestro alcance cierta tranquilidad cuando a un alumno no le cuaja, y si encima viene de la mano de ciertas instrucciones, resulta como bastante cómodo y funcional a la idea de la homogeneidad. Claro. Bueno, nosotros estas aulas heterogéneas las tenemos y desde hace bastante tiempo. Sí. Te diría que desde la fundación de la escolarización, porque la escuela, lo que no tenemos son prácticas heterogéneas, prácticas o intervenciones educativas heterogéneas. Entonces, lo que yo pensaba es cómo ayudar desde el campo de la psicología para encontrarse con el campo educativo, para pensar, para que los maestros puedan pensar estrategias e intervenciones para acompañar a los niños y a los jóvenes que se le presentan con modos particulares de aprendizaje desde otra perspectiva, desde tu perspectiva, desde esta mirada que entiende a la diferencia como oportunidad. Esta es la pregunta, que quizás es un poco amplia, pero me gustaría escuchar de qué manera encontrar el campo de la psicología y de la educación de manera tal que le permita a los docentes intervenir creativamente ante la diversidad. Claro. Por ejemplo, fíjate, vamos a tomar a veces la ficción ayuda mucho. Dice Freud que la ficción es una de las formas de llegar a la verdad, que es como la verdad no viene disfrazada, vestida de objetividad, sino muchas veces disfrazada de ficción. Hay un capítulo de una serie que se llama Rita, que seguramente varios de ustedes han visto y conocen. En ese capítulo, a Rita, que es una docente, una maestra de una especie de sexto, séptimo grado, primer año, no me queda muy claro exactamente la edad de los chicos, no lo tengo muy presente, le incluyen en su aula un grupo de 3 o 4 chicos que vienen como arrastrando una especie de pedigre de dificultades. Entonces, los chicos se permanecen un rato en el aula y al rato se van, digamos, casi provocativamente. Cuando ella investiga que no los puede retener en el aula, porque como que manifiestan un cierto desinterés y no le dan mucha bolilla a su autoridad como maestra, ve que se van al sótano y se quedan ahí en el sótano charlando, eventualmente fumando, digamos. Entonces ella lo que hace es pide un préstamo, la escuela consigue un préstamo a través de ella y modifica la estructura del sótano y la convierte en un living. Convierte el sótano en un living y entonces propone que en el living ese también se van a dictar clases. Entonces, que se arman como un espacio alternativo en donde se puede tomar clase en ese lugar, ¿no? De otra manera. Lo que apunta a esto es a una enorme discusión, me parece que hay en el campo educativo, que adquiere el nombre o la puja entre lo que sería la integración y la inclusión, ¿no? Que son nombres, me parece, valiosos, pero
pero un poco esquemáticos me parece a mí a veces, ¿no? Como demasiado contrapuestos. Pero en la integración de lo que se trata es de que se intervenga sobre el alumno para tratar de acercarlo lo más posible a la figura estándar del alumno. Y en el otro plano, en el de la inclusión, se pone en juego también, como en el caso de la serie esta Rita, la transformación de la escuela en función de alojar a chicos que no pueden funcionar como, digamos, el resto de los alumnos más matrizados habitualmente. Entonces, ahí tenemos una especie de posibilidad de intervención que no solo se aplica, bueno, vamos a ver qué hacemos para que este chico aprenda, sino vamos a ver qué puede hacer la escuela para alojar a este tipo de chicos y tener otras condiciones de aprendizaje. Lo que no quiere decir, esto para mí es importante, es que cada escuela tenga que poder alojar a todos los chicos que le llegan, porque a veces no se dan, a veces hay escuelas que tienen ciertas características que permiten el alojamiento de chicos con dificultades más serias. Vamos a suponer las escuelas especiales como los CENTES en la Ciudad de Buenos Aires, que funcionan muy bien a mi gusto, alojan a chicos que en otras escuelas por ahí no la pasan nada bien, no es solamente un problema de dónde los ponemos, sino que el pibe la pasa mal, porque no puede seguir el ritmo, necesita una atención muy personalizada, digamos, grupos más chicos. Entonces, yo creo que el sistema educativo tiene que ofrecer a lo largo de su extensión diversas propuestas que hagan posible la inclusión. No que cada escuela tenga que ofrecerla, pero sí que como sistema pueda ofrecerlo para todos los chicos. Y esto me parece que apunta entonces a que no es solamente vamos a enderezar a este alumno torcido, sino vamos a producir un cambio en las formas de funcionamiento de las escuelas que permitan alojar y entonces trabajar creativamente con chicos que probablemente si no perderían su condición de alumnos. Ahora, Juan, ¿qué acciones están llevando adelante en el Fórum Infancias en relación a este tema? ¿Hay espacios de debate con docentes o algún tipo de intervención donde los docentes podamos discutir estos temas en el marco del Fórum? Nosotros, en el Fórum tiene como en este momento 4 te diría, formas de actividad. Una es, hacemos un congreso anual donde viene mucha gente para debatir estos temas. Este año es en Córdoba, el 1 y 2 de noviembre. Después tenemos un curso que se hace en combinación con Flaxo, del Fórum Flaxo, online, que está terminando la tercera cohorte, o sea, la tercera tanda, que se llama patologización de las diferencias, dentro de un subgrupo que se llama pedagogía de las diferencias. Sí. Eso es online. Después tenemos un curso que actualmente está funcionando, que se está dando en la Escuela de Psicoterapia para Graduados. Va a haber este fin de semana se toma un tema que es la primera infancia y las clasificaciones precoces, que lo va a dictar Silvia Morisi y otras colegas, y que sigue con otras reuniones más. El próximo tiene que ver con algo así como jugar sin pantallas, digamos, vamos tomando como distintas temáticas. Y la cuarta pata, no sé si me olvido alguna, bueno, sí. Tenemos, es que nosotros como integrante del foro tenemos como una gran actividad docente o de conferencistas, charlas, presentaciones, grupos de trabajo en el interior del país, donde vamos permanentemente, y en el exterior también. A mí me toca ir ahora, por ejemplo, a Uruguay, para justamente poner en discusión estos temas. Esta es la actividad que nosotros desarrollamos. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo por tu claridad, aprendimos un montón y siempre ayudándonos a pensar. Gracias. Bueno, de nada, y espero que después me lleguen los comentarios que pueda haber habido sobre este debate, que es un debate abierto, muy vigente, claro. Me parece. Bárbaro. Gracias, Juan. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.